Hola, vamos a ver ahora una porción de la palabra en el libro de Corintios, la primera epístola. Y el punto de este video que quiero mostrar ante ustedes es de que lamentablemente en nuestros días, dentro de lo que es la iglesia de Dios, hay bastantes denominaciones. Solo hay una iglesia. No hay, en un sentido general, ¿verdad? Solamente hay una novia para Jesús. Todos sabemos que la novia bíblicamente es la iglesia y está ataviada para cuando venga el marido, que es el Señor Jesús. Pero el problema es de que nosotros hoy en día empezamos a crear divisiones. Y un ejemplo muy claro en el cual podemos bíblicamente mostrarlo es en el libro de Corintios. En el capítulo 3 de Primera de Corintios, vamos a revisar el texto para ver el punto que quiero mostrarles. Dice Primera de Corintios capítulo 3, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Hay muchas personas que son cristianos, pero son carnales. Y ese es el problema, que muchas veces somos más carnales que espirituales. Porque nosotros tenemos que tener en mente que siempre hay una lucha en nuestro ser, la cual se puede definir como la carne. Nuestras pasiones, nuestros deseos, todo eso influye en nuestro caminar con Cristo, porque lamentablemente es la carne lo que nos provoca situaciones en las cuales muchas veces comprometemos al Señor, ya que nuestro caminar no es necesariamente como el que quisiéramos. Entonces, este era el caso de la iglesia de Corinto, que eran hermanos, pero no es que no fueran tan espirituales, sino que no eran maduros espirituales. Son personas que son nacidas de nuevo, camino al cielo, pero van como en tercera clase. No están preparados, no son maduros. Dice versículo 2, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Cuando dice aquí la palabra que dice di a beber leche y no vianda, no quiere decir que son diferentes cosas. No son dos evangelios, solamente es uno. Pero aquí está usando a la idea de diferenciar el grado. Un ejemplo es de que usted le puede enseñar una doctrina en un ministerio a niños, pero va a usar términos y palabras en las cuales ellos puedan comprender el mensaje que usted quiere proporcionar. Y esa es la idea aquí, de que él tiene que hablarles en un sentido que ellos lo puedan entender, porque no eran capaces de discernirlo espiritualmente. Dice el 3, porque aún sois carnales, y esa es la razón por la cual ellos no pueden digerir el mensaje, porque espiritualmente son inmaduros, son niños en Cristo. Y así hay muchas personas en la iglesia, tienen años en el cristianismo, pero lamentablemente son niños espirituales. Dice el versículo 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Cuando dice aquí como hombres, se refiere a hombres no salvos. Entonces, aquí la idea, que es también la misma del video, es mostrar que en la actualidad hay muchas personas, líderes religiosos, que empiezan a crear este tipo de contiendas y disensiones. Tocando el tema, una vez más me refiero a lo que es las denominaciones. Y no quiero entrar en detalles porque cada uno de ustedes, si tiene la oportunidad de ver este video, está consciente de que hay mucha denominación hoy en día.
Y todos se preguntan, bueno, ¿cuál es la correcta? ¿Quién tiene la verdad? Bueno, la verdad está aquí. La verdad siempre reside en las Escrituras. Y es lo que vamos a estudiar. Dice el 4, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Ahora, fíjense, Pablo fue quien escribió esta carta a la iglesia de Corinto. Y notemos que él, no porque tiene fans o seguidores en la iglesia, ya que unos se dicen que lo siguen a él, que yo soy de Pablo, no les trata de una forma diferente a los que supuestamente son de Apolos. Él simplemente está demostrándole que ambas partes son carnales por pensar así. Dice el 5, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? ¿Qué son ellos? No son nada. Entonces, si ellos no son nada, en un sentido general, ya que todo es Dios, ¿qué caso tiene o qué sentido o recompensa traería el apoyar a uno de estos dos? Cuando el que en realidad aquí importa es Dios. Porque dice el versículo 5 después, servidores por medio de los cuales habéis creído. Ellos dos fueron simplemente los instrumentos para que la iglesia de Corinto creyera en el Señor Jesús. Nosotros tenemos la misma idea. Tenemos que ser ese medio, ese instrumento para que Dios pueda alcanzar a los demás. Y eso es un privilegio que siempre tenemos que ver y darle gracias a Dios. De que si tú te pones a pensar, Dios pudo haber hecho o evangelizar a todos de muchas maneras, incluso Él mismo, Él pudo salvarlos a todos como Él quisiera, pero sin embargo Él quiere trabajar con nosotros, Él quiere utilizarnos a nosotros. Entonces Él trabaja con nosotros y nosotros con Él, en un sentido general. Y eso es lo más increíble de todo esto, que Él te puede utilizar a ti, a mí, para llevar su palabra a todo aquel que la necesita. Dice el 6, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Es ilógico pensar que si yo soy un plantador, de alguna forma voy a poner mi trabajo en un nivel superior al del regador. Yo no puedo decir, oh, yo planté, eso es lo más importante, es la clave. O al revés, yo puedo decir, no, olvídate de plantar, el regar es lo que es lo mejor o lo más importante en la obra de Dios. Eso es un error. Porque lo vemos aquí, dice, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Dice el 7, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Entonces tenemos que reconocer que toda la iglesia trabaja como debe ser, o más bien deberíamos trabajar como Dios manda, en unidad, en un solo cuerpo, porque a nosotros tenemos la responsabilidad de llevar el mensaje a Dios sin la necesidad de recurrir a menospreciar el trabajo de otros ministros. Eso nunca lo podemos hacer, ya que nosotros simplemente somos servidores de Dios para traer el mensaje al pueblo, a la gente, la cual va a reconocer que el crecimiento y la salvación proviene de Dios, no de nosotros. Dice el versículo 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Es algo bien curioso que si ilustramos todo esto en lo que es una labranza, podemos notar que cuando un hombre siembra la semilla, él no se queda ahí a esperar hasta que la semilla florece. O también cuando el regador pasa y riega la semilla, él no permanece ahí hasta que la semilla florece. Lo que sucede es de que ellos confían en el milagro de la vida que Dios demuestra cuando esa semilla, de una vez de haber
de verse terminado, crece y da el fruto. Entonces, nosotros tenemos que reconocer eso, de que es Dios quien da el crecimiento y no nosotros, ¿verdad? O también como en la obra, ¿eh? Porque también dice aquí que somos, y otro edificio, perdón, y dice, y otro edificio edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces, para entenderlo mejor, leemos desde el 9, porque dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito, arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. La cuestión aquí es de que eventualmente estos hermanos en Corinto empezaron a vivir su vida de una forma carnal. Y si nos vamos al capítulo 6 de 1 de Corintios, en el versículo 9 nos dice el apóstol Pablo, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, la idea es de que una persona que ha nacido de nuevo debe dar evidencia de tal cosa. El permanecer mundano no es una opción para el creyente. Nosotros tenemos que demostrar en nuestro caminar, con nuestras obras, las obras que el Espíritu de Dios ahora produce en nosotros. Entonces, esta iglesia pensaba que su relación con Dios en el sentido espiritual estaba bien y no importaba nada lo que hicieran con sus cuerpos. El problema de hoy en día es que es la misma situación con la iglesia en general. Muchas personas que creen en Dios, y en verdad lo creen, viven una vida que no va de acuerdo a las Escrituras. Vemos hoy en día a personas que se dicen creyentes, que son ¿qué? Que son fornicarios, pero creen en Dios, que son idólatras, pero creen en Dios, que son adúlteros, pero creen en Dios, que son afeminados, pero creen en Dios, que se echan con varones, pero creen en Dios, que son ladrones, pero creen en Dios, que son ávaros, pero creen en Dios, que son borrachos, pero creen en Dios, que son maldicientes, pero creen en Dios, que son estafadores, pero creen en Dios. Y lo peor es que ellos creen y asumen vanamente que van a heredar el reino de Dios. Y no es así. Si tú eres uno de estos personas, pecadores, que están practicando este tipo de vida, más vale que reconsideremos nuestro caminar con el Señor, nos arrepintamos y seamos revestidos por el Espíritu de Dios y caminemos una vida piadosa y santa delante de Dios. Porque claramente la palabra de Dios nos dice que no heredarán el reino de Dios. Y hay muchas personas que piensan que porque son buenas personas, que porque tienen una vida ejemplar, más que 2 o 3 personas que van a una iglesia o lo que sea, porque ellos tienen su fe en Dios, piensan que ellos se van a ir al cielo. Y no es así. Solamente si tú naces de nuevo, solamente si tú reconoces que eres pecador y aceptas a Cristo Jesús como Señor y Salvador, tú te vas a ir al cielo. Por mera gracia. Y ya lo hemos hablado en otros videos. Ahora, estoy hablando aquí, y quiero hacer este punto notorio. Estoy hablando aquí de personas que se dicen ser cristianos o que creen en Cristo. No me importa si eres católico, no me importa si eres de la iglesia pentecostal, no me importa si testigo de Jehová, cualquier otra denominación. Si tú crees en Cristo, si tú estudias la palabra de Dios, más vale que la estemos viviendo. Más vale que yo la esté viviendo. Porque si no voy a caer en el error de creer que estoy siendo salvo cuando evidentemente mi cuerpo da señales al hacer todas estas cosas de que no. Y ojo, esto es para personas que creen en Cristo Jesús, ¿verdad? Y también, aquí también habla la palabra en el capítulo anterior, en el capítulo 5 de 1 de Corintios, de las personas que no creen en Dios, ¿verdad? Vamos a empezar por leer el versículo 10 de 1 de Corintios capítulo 5. Dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros,
o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. ¿Verdad? Nosotros lamentablemente no podemos controlar cómo el mundo se manifiesta. Tú y yo no podemos controlar la forma de vivir de las personas, y mucho menos aquellas que no tienen temor de Dios. Lamentablemente está fuera de nuestras manos. Y tendríamos que salir del mundo para poder evitar tener ese roce con ellos. Pero fíjense lo que dice aquí el 11. Dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, pongamos atención, llamándose hermano, puedes usar el término cristiano si quieres, o creyente, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Ni aun comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Es lamentable, pero hoy en día muchas iglesias, más la popular, ¿verdad?, recibe todo este tipo de personas. Pero en sí, la idea de asumir o tú mismo engañarte a tal grado de llegar a creer que Dios te va a llevar al cielo simplemente porque vas al culto, estás mal. Si tú no has creído en Cristo Jesús y tú no has nacido de nuevo, tú no vas a heredar el reino de Dios. Tú tienes que reconocer que eres un pecador. Yo tuve que reconocer que soy un pecador y que necesito a Cristo Jesús todos los días para poder vivir una vida de acuerdo a su palabra. Así que el propósito de este video es de que estemos conscientes de que como cristianos tenemos un papel importante ante la sociedad, demostrando que vivimos bajo los frutos del Espíritu Santo, no bajo los frutos de la carne. Dios los bendiga.